Bien, hoy vamos a empezar el tema de las transformaciones lineales, que también se las conoce como aplicaciones lineales o mapeos lineales. Vamos a hacer una introducción al capítulo, hablando lo que han visto ustedes en Mate 1100 de funciones. Una función la denotamos de A en B, donde A es el conjunto dominio y B el conjunto codominio, con una ley de definición. O sea, f de x, una ley de definición. Es función si para todo x que pertenece a A existe un y que pertenece a B, tal que y está relacionado con x, o x relacionado con y, como quieran. X relacionado con y esa relación se la suele denotar y igual a f de x. Y además, si x pertenece a A y x está relacionado con y x relacionado con z, quiere decir que y es igual a z. Bueno, en pocas palabras, todo elemento del dominio tiene una imagen en el codominio. Un elemento del dominio no puede tener doble imagen. Eso nos define una función. Si hacemos un ejemplito, la función de A en B, definida como f de x igual a x más 2. Entonces, si dibujamos por lóbulos, el conjunto A, el conjunto B. Si x vale 1, por ejemplo, su imagen va a ser, reemplazando el valor de 1, su imagen será 3. Si x vale menos 1, menos 1 más 2, su imagen será 1. Y así sucesivamente. Estos elementos se llaman preimágenes y estos imágenes. ¿Cuál es la diferencia con una aplicación? Si decimos f de A en B con la siguiente ley de definición, f de x igual a raíz cuadrada de x. Una raíz cuadrada sabemos que es siempre más menos, ¿no? Más menos. Por ejemplo, si tomamos el conjunto dominio A, el conjunto codominio B, que x sea 4. Reemplazando aquí, raíz de 4 es más menos 2. O sea, tiene una imagen 2 y tiene una imagen menos 2. De acuerdo a la definición de función, la imagen debe ser una sola. Pero acá el 4 tiene doble imagen. Entonces, esto es lo que se llama aplicación. Y esto función, donde la imagen de cada elemento es una sola. Y todos los elementos tienen imagen. Acá el 4 tiene dos imágenes, más menos 2. Esto es lo que se conoce como aplicación. Nosotros vamos a hablar de aplicaciones. Entonces, la definición de transformación lineal. Tomaremos dos conjuntos en funciones, en aplicaciones A y B, son conjuntos de cualquier cosa. Como es una clase de matemáticas, estamos definiendo como conjunto de números, en este caso reales. Bueno,
En una transformación lineal o aplicación lineal vamos a tomar dos espacios vectoriales, sean B y W, dos espacios vectoriales definidos en el mismo campo o cuerpo F. Entonces, se define una transformación lineal, vamos a llamar con la letra T, una aplicación de B en W, donde B es el conjunto dominio, W el conjunto codominio, pero con la restricción de que estos conjuntos ahora son espacios vectoriales. O sea, sus elementos son vectores. Diremos, es una transformación lineal si cumple dos axiomas. El primer axioma, para todo U y B, que son elementos del primer conjunto, entonces la imagen, la aplicación de la suma de estos elementos es igual a la suma de las imágenes, la imagen de U más la imagen de B. Primer axioma. Segundo axioma. Para todo U que pertenece a B y lambda que pertenece al campo cuerpo F, o sea, un escalar. Entonces la imagen de lambda veces U va a ser igual a lambda veces la imagen de U. Luego, T es transformación lineal. Bueno, si recordamos un poquito los axiomas que cumple un espacio vectorial. Ahora el conjunto dominio para nosotros es un espacio vectorial. El conjunto codominio es también un espacio vectorial. Si tomamos dos vectores de este conjunto, U y B, recordemos que los axiomas fundamentales que definían un espacio vectorial era la suma de vectores. Entonces, dos vectores de este conjunto también es otro vector del mismo conjunto. Y el producto de un escalar por un vector también es otro vector del conjunto. Entonces, la suma de vectores es otro vector del espacio. El producto de escalar por vector es otro vector del espacio. ¿Qué es lo que tenemos que comprobar? Que si U, su imagen será T de U. La imagen de B, T de B. La imagen de U más B, la imagen de U más la imagen de B. Y la imagen de lambda veces U va a ser lambda veces la imagen de U. ¿Qué estamos viendo? W también es un espacio vectorial. Un vector se llama T de U, el otro vector T de B. La suma de dos vectores de ese conjunto es otro vector del conjunto. Eso es lo que hay que comprobar. El producto de un escalar por un vector es otro vector del conjunto. Pero esto obviamente, al igual que en funciones o aplicaciones, debemos dar una ley de definición. Entonces la ley de definición está representada por T. Bien, esa es básicamente la teoría que vamos a estudiar en esta sesión. Veremos algunos ejemplos.
El primer ejemplo, verificar si es transformación lineal. El espacio vectorial B, que sea el conjunto de vectores en R2, o sea, vectores de dos coordenadas, y el espacio vectorial W, el conjunto también de vectores de dos coordenadas. O sea, este es el conjunto B, este será el conjunto W. Ahora vamos a dar una ley de definición. Definida como la imagen de un vector de dos coordenadas, X y Y, es otro vector de dos coordenadas, pero con la siguiente combinación. Por ejemplo, X más Y, la primera coordenada, y la segunda que sea X menos Y. Esta es la ley de definición. La ley de definición. Y lo que queremos es comprobar si es una transformación lineal o no. ¿Qué es lo que hacemos? Primer axioma, tomar dos vectores de B. Entonces, vámonos al primer axioma. El vector U es un vector que pertenece a R2. Lo vamos a tomar con las siguientes coordenadas, X1 y Y1. Con la ley de definición, la imagen de este vector, la imagen del vector U, o sea, sería la imagen del vector de coordenadas X1 y Y1. Con la ley de definición, esto va a ser la suma de las coordenadas es la primera coordenada, X1 más Y1. Y la segunda coordenada va a ser la diferencia, X1 menos Y1. Bien, esa es la imagen del vector U. El vector U, acá indiquemos, pertenece al espacio vectorial B. El vector imagen de U pertenece al espacio W. Bueno, el segundo vector, el vector B, lo representaremos como X2 y Y2. De igual manera es un vector de B. La imagen de este vector va a ser la imagen del vector de coordenadas X2 y Y2. Con la ley de definición, la nueva coordenada es la suma de las coordenadas, o sea, X2 más Y2. Y la segunda coordenada va a ser la sexta, X2 menos Y2. Este vector pertenece a W. ¿Qué nos dice el primer axioma? Debemos encontrar la imagen de la suma de los vectores. Entonces sumemos los vectores, la suma usual de vectores, U más B. El vector U más B tiene coordenadas X1 más X2. Primera coordenada, la segunda va a ser Y1 más Y2. Este vector suma de imágenes pertenece al espacio vectorial B. Bueno, ahora debemos encontrar la imagen de esta suma de vectores, la imagen de U más B. Esto va a ser la imagen del vector de coordenadas X1 más X2, Y1 más Y2. Aquí es donde aplicamos la ley de definición. La primera coordenada del vector imagen es la suma de las coordenadas. En nuestro caso sería esta coordenada más esta. Entonces, pongamos con corchete X1 más X2 más Y1 más Y2. Primera coordenada. La segunda coordenada es la diferencia de las coordenadas, o sea, esta coordenada menos esta. X1 más X2 menos Y1 más Y2. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? La imagen de esta suma de vectores, desglosarla como la imagen de U más la imagen de B.
La imagen de U, si nos fijamos, todos los términos tienen un subíndice 1. La imagen de B, todos los términos tienen un subíndice 2. Tratemos de separar entonces los que tienen subíndice 1 de los que tienen subíndice 2 en este segundo miembro. Vamos a asociar x1 más y1 en un paréntesis. x1 más y1. Por otro lado, los que tienen subíndice 2, x2 más y2 en un paréntesis también, más x2 más y2. Esa sería la primera coordenada. En la segunda coordenada hacemos lo propio. Los que tienen subíndice 1, x1 menos y1, asociamos en un paréntesis. x1 menos y1. Y los que tienen subíndice 2, x2 menos y2. Bueno, esto tenemos que escribir como una suma de dos vectores. En el primer vector asociamos todos los que tienen subíndice 1. Esto va a ser esta primera coordenada y esta segunda coordenada. Entonces, como primera coordenada tendríamos x1 más y1 y segunda coordenada sería x1 menos y1. Más, ahora asociemos los de coordenada o subíndice 2. x2 más y2 como primera coordenada. Y segunda coordenada, x2 menos y2. Bien, si nos fijamos, hemos agrupado en un vector los de subíndice 1 y en otro vector los de subíndice 2. Pero ¿qué nos representa este vector? Acá está. x1 más y1, x1 menos y1 había sido la imagen del vector u. Esto es la imagen del vector u. ¿Qué nos representa este segundo vector? x2 más y2 y x2 menos y2. Había sido la imagen del vector b. La imagen del vector b. Bueno, ¿qué es lo que hemos conseguido hacer? La imagen de u más b había sido igual a la imagen de u más la imagen de b. Y ahí estamos comprobando que el primer axioma cumple satisfactoriamente. Vámonos al segundo axioma. Tomemos el vector u anterior y lo multiplicamos por un escalar lambda. Lambda veces u. Esto va a ser lambda veces x1 y y1. Un escalar que multiplica un vector afecta a todas y cada una de sus coordenadas, quedando lambda veces x1 y lambda veces y1. Ya, ese es el vector lambda por u. De ese vector debemos encontrar la imagen y en el escalar lambda sacar de la imagen si es que se puede. Entonces, hallamos la imagen de lambda veces u. Esto es la imagen de lambda x1, lambda y1. Aquí es donde aplicamos la ley de definición. La imagen de un vector, la primera coordenada es la suma de las coordenadas. Entonces sumamos lambda x1 más lambda y1. Esa sería la primera coordenada. La segunda coordenada es la diferencia de las coordenadas, o sea, lambda x1 menos lambda y1. Ese vendría a ser el vector imagen. Pero ahora debemos hacer un proceso de factorización. Si nos fijamos, la primera coordenada
Todos los términos están multiplicados por lambda, factoricemos ese lambda. Lambda veces x1 más y1. La segunda coordenada lo propio, todos los términos están multiplicados por lambda, factorizamos ese lambda. Lambda veces x1 menos y1. Ese es el vector resultante. Pero si nos fijamos en este vector, todas sus coordenadas están multiplicadas por lambda. Entonces lo que vamos a hacer es poner en evidencia ese lambda, es decir, sacar del vector. Si sacamos del vector el lambda, nos va a quedar x1 más y1 como primera coordenada y la segunda coordenada x1 menos y1. Bien, llegamos a esto. Ahora, ¿qué nos representa este vector? x1 más y1 y x1 menos y1 había sido la imagen del vector u. Entonces, todo esto es la imagen del vector u. Conclusión. Hemos partido de la imagen de lambda veces u y aquí estamos llegando a demostrar lambda veces la imagen de u, que sería el segundo axioma. La imagen de un escalar multiplicado por un vector, el escalar sale a multiplicar a la imagen del vector. Bueno, como vemos, los dos axiomas cumplen satisfactoriamente. Luego podemos decir T es transformación lineal.